Esto no es una entrevista. Bueno, estamos viendo en estos momentos como en el Bienvenidos de Canal 13, Pedro Kunzmann, que es uno de los líderes del movimiento social patriota, está ahí enfrascado en una lucha a propósito de esta marcha nacional que iban a hacerlo durante este domingo. Está anunciada, está convocada y probablemente intenten hacerlo, Marco. Vamos a ir, vamos al análisis de esto y vamos a ir con un amigo de la casa. Son las 8:33. Hay 1 grado en Santiago. Alberto Mayol, sociólogo. ¿Cómo está, Alberto? Muy buenos días. Buenos días, Marco. Buenos días, Verne. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos súper bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Bien. Todo bien. ¿La salud lo ha acompañado? Sí, todo bien. Muy bien. Qué bueno. Nosotros hemos estado bien también, fíjate. No te Ustedes son invencibles. Gracias, Alberto. Usted siempre ahí tratándonos bien. Bueno, a ver, vamos al análisis de estos nuevos grupos, ¿no? Porque empiezan a aparecer grupos que hasta hace un tiempo eran demasiado minoritarios y sin embargo estaban muy escondidos en la sombra. De repente empiezan como a salir. De hecho, tenemos a Pedro Kunzmann en este momento hablando en un matinal. No tenemos idea cuánta gente representa, pero la edición del canal ha determinado que, de este programa, ha determinado que este señor puede hacer una vocería. ¿Qué te parece esto? ¿Cuál es tu primer análisis, Alberto? A ver, yo creo que en general lo que está pasando son distintos fenómenos dependiendo de por dónde lo miremos. O sea, si lo miramos entre comillas por derecha o por izquierda, creo que hay fenómenos que son diferentes. Porque, por ejemplo, si uno mira las convocatorias de marchas, va a ver que el domingo está esta famosa marcha anti-inmigrante, pero a la misma hora está convocada a una estación de metro de distancia una marcha antirracista. Ya no sé cuál, yo me imagino que la segunda no tiene permiso porque está al lado de la otra, pero lo más probable es que si se hace algo así, lo que se está buscando son enfrentamientos. Claro. Estamos hablando de una dinámica que empieza a complejizarse respecto a lo que son más o menos además que una marcha de domingo normalmente se entiende que una marcha familiar. Entonces la verdad es que yo creo que efectivamente estamos viendo un escenario de mayor crispación, y la pregunta entonces, claro, es ¿qué es lo que determina todas estas cosas? Bueno, la verdad es que hay varias hipótesis que se podrían tirar sobre la mesa. Una es que, por ejemplo, el movimiento antiinmigrante se hace cargo de una problemática que resulta, al menos en lo visual, en lo que es de la vida cotidiana, un problema para una parte importante de chilenos que consideran que no puede ser totalmente anodino y relevante que llegue una cantidad importante de migrantes y el temor que eso genera y la necesaria muchas veces en política construcción de un enemigo. Estos grupos están entendiendo que en el fondo hay formas de crear política fuera del sistema político, que fue una cosa que logró hacer, por ejemplo, el movimiento estudiantil en el 2011, pero que ahora toma otra cariz y que es la forma de construir un camino político desde otras maneras. Y rutas culturales que permitan hacer que ese camino político sea más fácil, es decir, el temor a ciertos actores, claro, la visión de una visión de mundo más conflictiva, en fin, hay muchos que están pensando en que se puede hacer algo en ese camino y que es una ruta política razonable. Entonces ya dejas de lado, no sé, el camino tradicional de que voy a tratar de llegar a ser el líder de la fecha y desde allí llego a la política, claro. Y empiezo a buscar otras rutas, y estas rutas pueden estar apoyadas, por ejemplo, en lo que llamamos en ciencia política, en sociología, el clivaje, o sea, la dimensión de conflicto que se arma, por ejemplo, con el tema migrante, y una dimensión de conflicto que atraviesa yo no puedo decir que este gobierno sea anti-inmigrante, ni puedo decir lo contrario, porque adentro del gobierno hay comentarios en una dirección y hay comentarios en otra, claro, radicalmente distintos. Alberto, y tú compartes esta sensación, al menos esta mirada, que el detonante de esto tiene que ver con José Antonio Kast, con el movimiento que él encabeza, esta salida del closet de estos movimientos y agrupaciones. Por lo menos la derecha, por supuesto. A ver, sí, eso no significa que sea culpa de José Antonio Kast, significa que él fue el síntoma, ya, que exitosamente reveló que había un camino en poder decir muchas cosas que estaban proscritas del lenguaje nacional y que no eran atendibles, no eran aceptables.
no lo hizo con el nivel de beligerancia que lo hizo Bolsonaro en Brasil, ¿ya? Pero evidentemente estaba dando un mensaje que tenía que ver con aquello, a tal punto que él mismo fue a ver a Bolsonaro hasta que se cansó y tiene una relación establecida. Fue a ver a Vox, a España y todo eso. Dice que ahora dice que hay una trenza, ¿no? En esto, que está este señor Steve Bannon, que es como asesor de Trump, y que hay una trenza ahí como organizando a este tipo de movimiento. ¿En tu análisis eso es cierto o es algo? No, eso es cierto, y es un grupo de derecha no liberal. Ellos se denominan, o sea, la literatura especializada habla de grupos iliberales, que efectivamente son grupos que tienen una perspectiva bien distinta a lo que estábamos acostumbrados en la aparición de la derecha. No olvidemos que esto que nos pasó en Chile a nosotros con el binominal y las dos grandes coaliciones, pasó un poco en el mundo, con la socialdemocracia por un lado y una derecha democrática que a veces en algunos gobiernos se podía confundir, ya sea porque la derecha está bastante socialdemócrata o porque la socialdemocracia estaba bastante derecha. Esto pasó en todo el mundo, ¿ya? Y hoy día vemos aparecer entonces una derecha que tiene una visión completamente distinta, que son enemigos jurados de, por ejemplo, la George Soros y la Open Society, que son un grupo que promovió el liberalismo en todo el mundo. O sea, efectivamente esa trenza existe, y además que les ha ido bien electoralmente. O sea, tienen gobierno en muchísimos países, y donde no tienen gobierno, en muchos han estado a punto de llegar al gobierno. Son fuertes. Claro, hay un caso muy emblemático donde la derecha tradicional, ¿ya? Apoyó a la izquierda con tal de que no salieran, que en el caso austriaco, con tal de que no salieran, ¿ya? La ultraderecha. Oye, Alberto, ¿sí? Alberto, pero estamos conversando con el sociólogo Alberto Mayol. Alberto, pero hay una sensación o un comentario relativamente masivo, ¿no?, que tiene que ver con este sentimiento anti-inmigrante acá en Chile, que no estaría solamente alojado, no vive solamente en la extrema derecha o la derecha. También hay muchos chilenos y chilenas que nunca se han identificado con esa vereda política y que hoy se sienten amenazados en lo cotidiano y están repitiendo un discurso anti-inmigrante y aparecen, tal vez más racista, y aparecen en las redes sociales también apoyando a estos grupos convocantes. A ver, por cierto, porque en el fondo hay dos razones para ello. Uno, que hay un factor de temor. O sea, cuando tú ves, se llama en sociología, hay un efecto de desajuste, un efecto de histéresis, cuando tú te encuentras con una realidad que era cotidiana, normal, y que tú la conocías perfectamente, y que de repente no se parece a lo que era. Claro. Entonces tú llegas al lugar al centro de Santiago y resulta que de repente encontrar un chileno te parece incluso difícil. Claro. Entonces ese efecto de desajuste te atemoriza, porque tú dices, este es un mundo que yo no conozco, no estoy acostumbrado, y ese temor es natural. Ese temor natural puede ser utilizado políticamente para poder conducir esto en otras direcciones, ¿ya? Entonces el temor está basado en una imaginación. Yo te digo, imagínate ahora todos estos extranjeros en el sistema de salud, haciendo que nos demoremos más en poder obtener nuestros recursos, y además que gastando los recursos que no tenemos, porque además vienen con sus propias enfermedades. Bueno, es parte de las verdades instaladas, digamos, en la previa de esta marcha, ¿no? El uso y abuso de nuestro sistema público de salud. Claro, lo que pasa es que, bueno, por eso te digo, hay una responsabilidad de la política de salir a decir. Yo, por ejemplo, me acuerdo perfecto, el año 99, en esa famosa final Lavín-Lago, en el debate presidencial decisivo, resulta que le preguntan por los migrantes, porque en ese momento estaban llegando muchos peruanos. Yo recuerdo, y me pareció sorprendente la responsabilidad política de ambos, pero sobre todo de Lavín, que tenía la oportunidad de ir por derecha y abrir ese flanco, que Joaquín Lavín dijo, no, la verdad es que no podemos culpar a los migrantes de nada de esto. Esto no corresponde, y la verdad es que efectivamente son fenómenos que escapan y que tienen que ver con lo que está pasando en la proximidad del siglo XXI. ¿Ya? Entonces, me parece que esa conducta en general no ha sido la conducta posterior. Si la gente supiera que la relación entre lo que producen los migrantes y lo que gastan los migrantes es positiva, o sea, que en todos los países del mundo, en todos, donde llegan migrantes, los migrantes producen más plata para el país,
de lo que gastan o llevan o mandan afuera a partir de las remesas, en fin, ¿ya? La verdad es que probablemente la gente diría, bueno, en realidad no es una cosa tan seria. Que en todos aquellos sistemas de solidaridad, o sea, generación de tributos, qué sé yo, que permiten que todos tengamos, participan activamente y generan condiciones de desarrollo. Entonces, claro, la verdad es que en ese sentido, y de hecho el encargado de migraciones del gobierno, Álvaro Belolio, tiene un discurso súper claro al respecto. Pero ese discurso no tiene un uso político por parte de muchos grupos que no quieren chocar con el sentido común. No nos olvidemos que hay uno de los problemas de la política actual es que los partidos políticos, los candidatos, hacen entrevistas, focus group y qué sé yo, y repiten lo que la gente dice, en vez de proponer algo para que la gente piense algo diferente. Claro. No ejercen un liderazgo, sino que repiten. Tratan de conectar con eso. Ahora, cuando uno lo analiza desde el otro lado, ¿no? Y lo que está pasando en lo que podríamos denominar eventualmente la extrema izquierda, o la izquierda más allá de los partidos, y vemos que están relacionados al menos al tema terrorista, o a ese tipo de anuncios. ¿Cuál es el factor que está ahí más determinante? El factor ahí es el siguiente, la aparición de, cuando se rompe en el fondo esta estructura de bipartidismo en la práctica, que era la derecha unida y la centroizquierda unida, ¿ya? Cuando se rompe eso y aparece el Frente Amplio, para todos aquellos que quedaron fuera de la estructura política o ideológica del Frente Amplio, les queda muy claro, y que intentaron entrar, además que estuvieron ahí pujando, qué sé yo, y tratando de instalar sus agendas al interior, les queda muy claro que no hay vida política por mucho rato, porque se configuran 3 o 4 finalmente sistemas de alianza, y la verdad es que mucho espacio ya no va a quedar. Entonces, frente a eso, con la consolidación de líderes nuevos, jóvenes, que revelan que ya más o menos el sistema tiene capacidad de permear y permitir nuevos actores, en fin, se les hace muy difícil imaginar la posibilidad de un espacio. Y cuando normalmente pasa esto, cuando se acaban los espacios en política, normalmente se les ocurre a estos grupos llamar la atención. Y llamar la atención, vamos a decirlo sociológicamente, integrarse por vía del espectáculo, ¿ya? No integrarse por vía política. Y hoy día la sociedad provee de una oportunidad muy grande de insertarse por vía del espectáculo a través de generar destrucción, grabarla, mandarla a los canales, y por tanto yo tengo, entre comillas, el minuto de fama, generar efecto, que me integra en esta sociedad, porque a esta sociedad le importa mucho eso, ¿ya? Pero que de alguna manera no me integra en la política. Y empiezan con ese tipo de acciones, y eso es lo que estamos viendo en el mundo, no solo acá, y eso no es menor, parece muy inocente, pero puede llegar muy lejos, porque no nos olvidemos que hoy día nos ha pasado en el mundo que tenemos por primera vez en la historia, en los últimos 5 años, atentados terroristas hechos por una persona. Sí, pues. O sea, no hechos por una los globos solitarios, claro. Exactamente. Entonces, y eso es muy inédito. Siempre, de hecho, la definición de terrorismo siempre que era un grupo, no había terrorismo de una persona. Claro, y hoy día eso existe. Entonces, efectivamente, estos grupos o estas personas están pensando muchas veces decir cómo hago para generar un gran acto destructivo, histórico, icónico, en fin. Es un tema bien delicado. Y lo más probable es que, además, en el escenario que viene para adelante, con eventos internacionales importantes en Chile, eso sea un caldo de cultivo para imaginarse hacer cosas muy potentes. Por supuesto. Alberto, muchas gracias por tus comentarios. Que estés muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias, Chao. Alberto. Buen día.